Vamos con el mercado cambiario y el tipo de cambio. Habíamos visto cómo estaba conformado el mercado cambiario y decíamos que en definitiva podía funcionar de tres maneras, ¿no? De dos maneras en realidad, dejarlo totalmente libre o intervenir. Y a partir de ahí teníamos tres distintos tipos de funcionamiento del mercado cambiario, que era fijo, libre o semilibre. Pero en realidad las opciones son mayores que esas, es decir, dentro de esas gran caja, digamos, de los tipos de mercados flexibles, semiflexibles o incluso el fijo, tenemos en la práctica opciones que nos llevan un número mayor de posibilidades. Estos se llaman regímenes cambiarios, es decir, cuál es el régimen, cuál es la forma en que los gobiernos, las autoridades monetarias determinan el funcionamiento de los mercados cambiarios de sus respectivos países. Fijémonos, la primera opción que tenemos es que un país no tenga directamente moneda nacional de curso legal, es decir, puede elegir no tener moneda y utilizar para sus intercambios monedas de otros países o monedas emitidas conjuntamente con otros países. Son en el mundo tenemos estas dos maneras de no tener moneda. Una es la de tomar la moneda de otro país. Aquí tenemos al Ecuador, a Panamá, a El Salvador, Micronesia, Timor, Islas Marshall. Como verán, muchos países pequeños o muchas islas, que lo que hacen es tomar la moneda de otros países. Básicamente son dos las monedas que son las más utilizadas cuando uno estudia cómo funcionan estos países, y es el dólar. Por ejemplo, Ecuador, Panamá, El Salvador utilizan el dólar, y monetaria, si se quiere, porque la emisión no depende de cada país en particular, sino del conjunto. Y después hay otra situación que se da con muchos países cercanos, muchos países pequeños que están presentes en Europa, que no son de la zona euro, por ejemplo, Mónaco, Andorra, San Marino, Vaticano, pequeños reinos o países algunos son reinos, otros son repúblicas muy chiquitos, y que no emiten su propio dinero, sino que utilizan el euro. Antes utilizaban las monedas de otros países y ahora utilizan el euro una vez que fueron reemplazadas. Y el caso de Montenegro, también habían otros países bálticos, sobre todo países que en algún momento y el caso de Montenegro, también un país de la ex Yugoslavia, que en vez de emitir su propia moneda emite no emite, sino que utiliza el euro de sus vecinos. La otra opción es la caja de conversión. La caja de conversión está basada en un compromiso legislativo, es decir, que los gobiernos, la autoridad monetaria, se obliga por ley a mantener una determinada paridad de su moneda, que en este caso sí se tiene moneda nacional, y esa moneda está respaldada por una determinada divisa o canasta de divisas que atesoran, que guardan como reserva. Entonces no se puede emitir más allá de la compra de divisas y la guarda de esas divisas, y la moneda es convertible, significa que uno entrega la moneda nacional y la autoridad monetaria de esos países se obliga a devolver o a dar a cambio de esa unidad de moneda nacional una determinada cantidad de unidades de la moneda de reserva. Esto es algo similar a lo que nosotros hicimos en Argentina con la ley de convertibilidad. Nosotros en ese caso teníamos los pesos respaldados en dólares que se guardaban como reservas, y el Banco Central se obligaba a aquel que iba con un peso a que ellos devolvían, se lo cambiaban por $1. Bien, aquí la libertad de la política monetaria está supeditada, es decir, hay muchos menos grados de libertad porque depende de la entrada de divisas. Solamente se puede emitir contra la compra de dólares. Ojo que lo que se respalda es la base monetaria, no la oferta monetaria. Nosotros en Argentina
empezamos sobre el final, ya sobre la caída de la convertibilidad, aumentamos la conversión de pesos a dólares más allá de la base para respaldar la oferta, y fue una de las causas del corralito, porque la cantidad de dólares guardados respondían a la base, no a la oferta. Bien, ¿quién usa hoy en día este tipo de convertibilidad, de caja de conversión? Que en el pasado se ha usado mucho, ¿eh? En Argentina la última vez lo usamos en la convertibilidad, pero en el pasado esto era importante en la época del patrón oro, siglo XIX, principio del siglo XX, sobre todo el siglo XIX. Bien, Bosnia, Herzegovina, Brunei, Hong Kong, Bulgaria, Lituania, algunos contra el euro, otros contra el dólar, tienen cajas de conversión de sus monedas. Después viene otros tipos de cambio fijo. Aquí lo que hace la autoridad monetaria de un país es que vincula su moneda a una determinada cantidad de divisa y fija entonces el tipo de cambio, pero no se obliga legislativamente, no se obliga por una ley, ¿no? Bien, es decir, la diferencia entre esto y la caja de conversión, que acá es más fácil variar lo que se llama la paridad cambiaria, la relación de cambio de una moneda por otra, porque en la caja de conversión están obligados a entregar divisa a un determinado cambio de la moneda nacional, y acá solamente lo que hacen es decir que el tipo de cambio va a estar fijo en un determinado nivel y van a intervenir en el mercado cambiario vendiendo o comprando dependiendo lo que sea necesario para que ese tipo de cambio no varíe. Generalmente aquí siempre suelen haber unas pequeñas variaciones, no más o no menos del 1% del valor. Entonces, acá el tipo de cambio está fijo, pero no está obligada a la autoridad monetaria. La autoridad monetaria puede en algún momento determinar un salto en la paridad cambiaria, ya sea devaluatorio o revaluatorio. Bien, pero acá entonces hay una decisión de mantener un determinado nivel. Haga lo que haga el mercado cambiario, la autoridad monetaria ha decidido mantener un determinado nivel el tipo de cambio y juega en ese mercado para lograrlo. Cuando cambian el valor, si en algún momento dice, bueno, está bien, ahora vamos a pasar a este otro valor, pues entonces ahí se produce una devaluación o una revaluación. Venezuela, Belice, Cabo Verde, China tiene este sistema donde dicen, bueno, este es el valor de mi moneda, y entonces interviene en el mercado cambiario para que no varíe. Bien, Irak, Irán, Nepal, Namibia, Siria son ejemplos de países que tienen hoy tipos de cambio fijo. Después viene el tipo de cambio fijo, pero dentro de bandas horizontales. Lo que acá hacen es fijar un determinado tipo de cambio fijo, como en el caso anterior, pero lo fijan dentro de bandas horizontales, es decir, que dicen, mire, si pasa de esta banda hacia el valor, pasa por encima de este determinado valor, interviene la autoridad monetaria para bajarlo, y si el valor del tipo de cambio baja a un determinado piso, interviene la autoridad monetaria para subirlo. Entonces fija el tipo de cambio, pero no en un valor, sino en valores dentro de una banda de fluctuación que está formada por bandas horizontales. En realidad lo que dice, de aquí no va a pasar. Argentina durante parte del año 2018-2019 tuvimos bueno, en realidad no fue así, pero era movible. En realidad era más similar a esto que vamos a ver ahora, que son los tipos de cambio móviles. Perdón, quien tiene eso hoy: Dinamarca, Chipre, Egipto, Surinam, Vietnam, Libia. Acá lo que quede claro, se fija el tipo de cambio, pero no hay una fijación a un valor de referencia como el régimen anterior, sino que el valor de referencia está dado por una mayor posibilidad de pequeñas fluctuaciones, dado que viene enmarcado en bandas. Bien, los tipos de cambio móviles, acá sí, lo que hace la autoridad monetaria es avisar
cuál va a ser el recorrido del tipo de cambio, es decir, dice cuál es el valor hoy, dice cuál es el valor que se quiere en el futuro en distintos periodos, distintos en tiempo, es decir, bueno, el mes que viene, dentro de 6 meses, el año que viene, y va corriendo, dejando correr el valor del tipo de cambio de manera que vaya logrando igualar esos valores que se han predeterminado. Bien, nosotros en Argentina entre el año 2018 y 2019 tuvimos un mix entre esto y el régimen anterior de banda. Nosotros anunciábamos un recorrido devaluatorio y en algunos momentos teníamos banda de flotación donde lo que decíamos, es decir, teníamos bandas, decíamos, el Estado interviene solo si se van por fuera de estas bandas, pero además esas bandas eran móviles. Bien, entonces era un mix entre este y el régimen anterior. Bien, acá en Argentina sí tuvo este tipo de cambio en los 70 con la famosa tablita de Martínez de Oz. Una tablita es justamente esto, es decir, miren, en tal fecha va a estar a tal punto, en tal fecha va a estar a tal otro valor. El problema de este régimen cambiario es que el mercado adelanta, asume que ese va a ser el valor futuro y acciona de manera que es muy difícil esperar ese tiempo y a veces se producen las fuerzas del mercado llevan a que se apresuren los tiempos. Bien, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Zimbabue tienen este régimen cambiario donde van anunciando cuál es el recorrido revaluatorio o devaluatorio, por lo general devaluatorio. Otro régimen cambiario es el tipo de cambio dentro de bandas de fluctuación. Bien, acá lo que hace es poner bandas de fluctuación y lo que dice es, mire, adentro de estas bandas este recorrido libre, es decir, el mercado, la autoridad monetaria no interviene para nada, lo vamos a dejar que sea totalmente libre hasta que toca estas bandas. Una vez que toca estas bandas, ahí sí la autoridad monetaria interviene para que vuelva el tipo de cambio adentro de las bandas de las que se acaba de salir. Israel, Uruguay, Honduras, Hungría tiene este tipo de régimen cambiario. Y después tenemos una flotación dirigida sin una trayectoria preanunciada del tipo de cambio. Bien, esta podría decirse que quizás sea hoy por hoy la más elegida, como el más elegido régimen cambiario en el mundo. Que acá lo que hace la autoridad monetaria es intervenir para que el tipo de cambio esté más o menos dentro de valores que la autoridad monetaria cree que son consistentes, que son objetivos de política macroeconómica, pero no dice cuáles son ese objetivo de tipo de cambio. Entonces va interviniendo en los mercados, ya sea comprando, vendiendo, o con algún otro tipo de regulación, para mantener el tipo de cambio en valores que cree lógico, pero no anuncia cuál es ese valor que cree lógico. Entonces los hace, por supuesto que en el mercado se analizan y es visible, digamos, cuál puede ser esa idea de valor ideal del tipo de cambio, pero lo cierto es que el Banco Central o la autoridad monetaria no dice cuál es el valor que va a perseguir, pero sí va y lo persigue. Por eso se llama flotación dirigida sin una trayectoria preanunciada del tipo de cambio. No hay tipo de cambio fijo, acá puede variar, no se obliga, pero interviene para que esté en niveles deseables. Y esos niveles no son anunciados. Y después tenemos la flotación independiente. Perdón, en el anterior, fíjense, Noruega, Túnez, República Checa, Camboya, Croacia, Rusia, Paraguay, Singapur, son algunos de los ejemplos de países que tienen este tipo de flotación no preanunciada. Argentina hoy podríamos decir que está aquí también. Y después tenemos la flotación independiente. La flotación independiente se deja simplemente que las fuerzas del mercado, sin la participación de la autoridad monetaria, hagan lo que tienen que hacer y fijen el equilibrio del mercado cambiario. Ejemplo, bueno, Estados Unidos, Japón, Chile, Reino Unido, México, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Polonia, Suecia, Suiza. Acá hay que hacer una pequeña aclaración, es que a veces cuando ocurren ciertas cosas, algunos de los países que adoptan este tipo de flotación independiente
por algún periodo de tiempo pueden pasarse a esta, es decir que tienen una flotación independiente, pero a veces cuando puede pasar algo y las volatilidades pueden llegar a ser muy fuertes o las trayectorias hacen ruido a la autoridad monetaria, pueden intervenir y volver luego a la flotación independiente, porque cuando un país elige la flotación independiente no es que se obliga a no intervenir, dice acá yo no intervengo, pero se resguarda siempre el poder de intervenir. En el tipo de cambio fijo se obliga a mantener un tipo de cambio determinado, y el tipo de la caja de conversión se ha obligado por ley. Bien, no puede decidir dejar de intervenir, tiene que cambiar una ley. Bien, en cambio acá han anunciado que lo van a dejar flotar, pero el derecho a intervenir no lo han renunciado, es decir que en cualquier momento, si las condiciones cambiarias o de la macroeconomía lo exigen, puede haber una intervención e ir a este régimen, al anterior de flotación dirigida, sin trayectoria, para después volver de nuevo a la flotación independiente. Bueno, entonces veamos, cuando hablamos de mercado de divisas y de equilibrio, ¿qué es esto del equilibrio y de los excesos de oferta y de demanda? El mercado de divisa, acá lo tenemos de nuevo, oferta, demanda de divisa, cantidad de divisa y el tipo de cambio, es el precio de la divisa, nos lleva a que cuando dejamos jugar las fuerzas de la oferta y la demanda tenemos un determinado tipo de cambio de equilibrio, y eso nos lleva a tener una determinada cantidad transada de divisas. El mercado de divisa entonces está en equilibrio cuando la oferta de divisas es igual a la demanda de divisa, y eso se da a un determinado tipo de cambio de equilibrio. A veces ese tipo de cambio es muy volátil. ¿Por qué? Porque las fuerzas que componen la oferta y la demanda hacen que van tomando decisiones de entrada y de salida en esa oferta o en esa demanda, que hacen que se muevan estas funciones más rápido de lo que los decisores de política económica estiman que sería deseable. A eso se llama volatilidad. Imagínense que si estas funciones se están moviendo permanentemente, el tipo de cambio de equilibrio también se estaría moviendo permanentemente, y eso se denomina la volatilidad del mercado cambiario. Y cuando ese equilibrio es altamente volátil, se tiende a tipos de cambio con mayores grados de intervención, es decir que a muy altas volatilidades llevan a regímenes cambiarios de mayor grado de intervención. Y la volatilidad va a surgir cuando la oferta y la demanda se muevan a diferentes ritmos. Si la oferta sube, si la demanda supongamos sube un 10% y la oferta sube en la misma cuantía, no aumentarían las cantidades transadas, pero no habría una mayor volatilidad en el tipo de cambio. Pero cuando estos ritmos de crecimiento o de decrecimiento de la oferta y de la demanda cambian, es decir, cuando estas funciones no se mueven a ritmos consistentes entre ellas, pues entonces las volatilidades aumentan. Bien, cuando estamos en el equilibrio, el tipo de cambio de equilibrio, que es el que se da donde las funciones de oferta y de demanda juegan, supongamos que no hay intervención estatal, en el equilibrio podemos decir que las exportaciones de bienes y servicios entonces son iguales a las exportaciones de bienes y servicios. Es decir, que si dejamos que el mercado juegue en cuanto a las funciones de oferta y demanda libremente, el tipo de cambio de equilibrio me va a asegurar que tengo una cuenta corriente equilibrada. Van a salir tantos dólares como van a entrar. Exportaciones igual a importaciones. Bien, entonces, acá hay que tener cuidado, porque nosotros decimos que en equilibrio el tipo de cambio, estando el tipo de cambio en equilibrio, las exportaciones de bienes y servicios son iguales a las exportaciones, import igual a export. Es decir, que tenemos la cuenta corriente equilibrada, lo que le vendemos al resto del mundo es lo mismo que le compramos al resto del mundo. Pero, si el país está endeudado con el exterior, el pago de lo que se denominan los servicios de la deuda y los intereses del capital que hemos pedido en su momento, recuerden que los pagos que se hacen en concepto de servicios de intereses de la deuda se anotan en la cuenta corriente. Por lo tanto, nosotros estaríamos en este caso, y estando aún la cuenta corriente equilibrada,
estaríamos exportando para pagar la importación de capital que hicimos en algún momento. Es decir, que una parte importante, más o menos dependiendo la cuantía del endeudamiento de las exportaciones, van a pagar servicios de la deuda ya contraídos. Bien, es decir, que no está todo liberado para importación de bienes de consumo o bienes intermedios de capital. Hablemos un poco de los términos del intercambio. Dijimos que los términos del intercambio, es decir, la relación de lo que me cuesta a mí producir versus lo que tengo que entregar de lo que yo produzco al resto del mundo para comprar lo que el resto del mundo produce. El término del intercambio es un cociente donde relacionamos el índice de precios por exportaciones con respecto al índice de precios por importaciones. Un mejoramiento de los términos del intercambio significa que nos es relativamente más fácil comprarle al resto del mundo en relación a lo que nosotros producimos. Entonces, cuando mejoran para nosotros los términos del intercambio, se produce un desplazamiento de la curva de oferta de divisas hacia afuera. Se expande la oferta de divisas en el gráfico, pasaría a la oferta de divisas de 1 a oferta de divisas 2. ¿Y por qué? Porque nuestros bienes, nuestros productos, bienes y servicios son más valiosos en términos de divisas en el exterior. Entonces contamos con una mayor cantidad de divisas producto de esas exportaciones. Y por otro lado, la demanda de divisas se retrae, se va hacia la izquierda en el gráfico de demanda 1 a demanda 2. Y se retrae porque ahora necesitamos hacer un menor esfuerzo para importar en términos de lo que nosotros exportamos, por lo tanto vamos a demandar menos divisas para pagar esas importaciones, siempre y cuando no aumentáramos el volumen en cuanto a las mercancías que importadas, ¿no? Si seguimos importando la misma canasta que importábamos antes, la demanda de divisas se retrae. Entonces, una mejora en los términos de intercambio genera una disminución en la demanda de divisa, un aumento en la oferta de divisa y, a igualdad de cantidad de divisas transadas, un tipo de cambio menor. Significa que hemos apreciado nuestra moneda. Bien. Veamos ahora qué pasa con los excesos de oferta y de demanda en los mercados de divisas. Nosotros dijimos que cuando el mercado de divisas está en equilibrio, hemos logrado el tipo de cambio de equilibrio, la oferta es igual a la demanda, eso siempre y cuando dejemos que las fuerzas del mercado peleen por sí mismas. Pero si la autoridad monetaria, por la razón que sea, porque ha decidido que este tipo de cambio de equilibrio no es adecuado de acuerdo a los objetivos de política macroeconómica trazados, se interviene, puede fijar un tipo de cambio y al fijar un tipo de cambio se puede generar un exceso o un exceso de demanda o un exceso de oferta de divisas. En este caso tenemos graficado un exceso de demanda de divisas. ¿Por qué? Porque acá se fija un tipo de cambio, un valor menor al tipo de cambio de equilibrio, con lo cual el precio de la divisa en este país es menor al que sería si se dejara las fuerzas del mercado trabajar sin intervención. Y como hay ese precio de esas divisas, ese tipo de cambio fijo es menor que el de equilibrio, a ese tipo de cambio fijo corresponde esta cantidad de demanda de divisas. Como es barato, todos quieren comprar divisas, todos queremos importar, y a ese tipo de cambio fijo corresponde esta oferta de divisas. Como es barato, cuesta menos exportar, es menos no hay tantos incentivos para deshacerse de los dólares que los tiene. Entonces tenemos una situación en la que existe una determinada cantidad de demanda de divisas mayor a la
cantidad ofrecida de divisas. Por lo tanto, a ese tipo de cambio fijo tenemos lo que se denomina un exceso de demanda de divisas, que está aquí en el segmento de la semirrecta amarilla. Ese exceso de demanda de divisas es igual al déficit en cuenta corriente, dado que tenemos una moneda sobrevaluada. Cuando el tipo de cambio es menor que el de equilibrio, significa que es barata la divisa, tanto es lo mismo decir que es cara nuestra moneda, tenemos una moneda sobrevaluada. En caso de exceso de demanda de divisas, y tenemos una sobrevaluación de nuestra moneda, lo que tenemos es un aumento en las importaciones porque hay incentivos a importar más, una disminución en las exportaciones porque no hay incentivos a exportar tanto, una disminución de las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque este exceso de demanda de divisas, para que se mantenga este tipo de cambio fijo, alguien lo tiene que cubrir, y se cubre con reservas internacionales. Entonces podemos de esa manera tener una disminución de reservas. También se puede cubrir con entrada de divisas por cuenta capital en inversión extranjera directa, o entrada de divisas por cartera. Si no alcanzara, sería una disminución de reservas lo que podríamos tener. Ojo, en un primer momento nosotros podemos tener una moneda sobrevalorada, muchas importaciones, pocas exportaciones, y estar además aumentando reservas. ¿Por qué? Porque el dinero que está entrando vía cuenta capital puede ser mayor que el déficit en cuenta corriente. Esto pasó en los años 90 en Argentina, en algunos del periodo de los años 90 de la convertibilidad, no en todos los periodos, porque al principio con las privatizaciones hubo superávit fiscal, incluso en algún año hubo superávit comercial, pero lo que predominó fue un efecto de muchas importaciones, pocas exportaciones, y las reservas internacionales subían porque entraban divisas por cartera. Bien, ahora cuando dejaron de entrar y esto no se revirtió, al salir las divisas de cartera después, entonces ahí sí empezaron a disminuir las reservas internacionales. El tipo de cambio real en este caso está nuestra moneda está subvaluada, el tipo de cambio real está subvalorado, es decir, tenemos un tipo de cambio real bajo. Acá está mal, la fichita tiene que ir para abajo. En cambio, si tuviéramos una subvaluación de nuestra moneda, ahí sí, una subvaluación cuando la tendríamos, cuando el tipo de cambio estuviera fijado, de manera que se genere un exceso de oferta de divisas demasiado alto, y a un tipo de cambio demasiado alto, entran divisas, por lo tanto estaríamos aumentando las reservas internacionales. A un tipo de cambio demasiado alto no habría incentivos para importar mucho, y sí habría incentivos para exportar mucho. Esto es lo que pasó en Argentina a la salida de la crisis del 2002, del 2003, 2004, 2005, 2006, donde acumulábamos reservas vía superávit comercial. El tipo de cambio real se había apreciado y había subido mucho. Bien, ahora bien, si nosotros tenemos lo que se denomina una crisis de balanza de pago, déficit de cuenta corriente, recurrentes, consistentes, que se vuelven inconsistentes en términos de mantenimiento en el tiempo de la situación, ese déficit, llegado a un punto, no queda otra más, va a llevar a una devaluación. ¿Por qué? Porque el déficit en cuenta corriente sostenido, cuando nosotros sostenemos muchos años de déficit en cuenta corriente, y ese déficit hace insostenible, que significa que se hace cada vez más difícil de revertir y de pagar, eso es lo que se denomina una crisis de balanza de pago, va a llevar a una disminución de reservas internacionales. Ese exceso de demanda de divisas lo van a terminar poniendo, una vez que entramos en crisis de balanza de pago, el gobierno, la autoridad monetaria, que se ha fijado un tipo de cambio fijo y no quiere devaluarlo. Una vez que entramos en una dinámica de crisis de balanza de pago, no queda otra que disminuir reservas para cubrir ese déficit de divisas. Generalmente en esta situación empiezan a haber restricciones al crédito, es decir, el dinero que entraba por cuenta capital
sobre todo el dinero de cartera y también el dinero de inversión extranjera directa, porque no es tan rentable invertir en este país o en el país que esté a este problema, empiezan a haber restricciones al crédito. Estas restricciones al crédito hacen cada vez mayor la salida de reserva, que genera una mayor restricción al crédito, y esto lleva tarde o temprano a una devaluación. Pues la única, cuando ya no hay dólares con que pagar de exceso de demanda, no queda otra que moverlo el tipo de cambio y que se ajusten las funciones que conforman la cuenta corriente. La idea es que al final van a terminar aumentando las exportaciones, disminuyendo las importaciones, de manera de equilibrar la entrada y salida de divisas. Recuerden, si en esas importaciones que están disminuyendo tenemos igual un peso importante en los servicios de la deuda, pues vamos a estar aumentando mucho nuestras exportaciones para pagar deuda, y el nivel de vida de ese país se va a ver afectado. Es decir, la sensación de crisis, ya sea por altos indicadores de desempleo, pobreza, de actividad económica, etcétera, va a ser profunda. Ahora, ¿qué tan eficaz es la devaluación para cerrar esa brecha y para equilibrar esa cuenta corriente? Bueno, la eficacia, esa dinámica de ajuste va a depender de lo que se denominan las elasticidades de las curvas de oferta y de demanda de divisas. La elasticidad de la oferta de divisas con respecto al tipo de cambio, lo que me va a decir es, bien, supongamos que devaluamos, bien, por cada punto porcentual que devaluemos, ¿en cuánto vamos a poder aumentar nuestras exportaciones? Una oferta de divisas inelástica, de muy baja o bajita elasticidad, lo que dice es que por cada punto porcentual que devaluemos nuestra moneda, el aumento en las exportaciones va a ser menor a ese porcentaje, y que va a ser poco. Bien, la elasticidad oferta de divisas es positivo, porque al aumentar la devaluación, al devaluarse aumentan las exportaciones, pero si es muy poco elástica, si es muy inelástica, significa que vamos a devaluar mucho y vamos a aumentar poco nuestras exportaciones. Si es mayor a 1, significa que es elástica, significaría que con pequeñas devaluaciones vamos a aumentar mucho nuestras exportaciones, y si esa función es inelástica, significa que podemos devaluar y nuestras exportaciones van a aumentar en una cuantía porcentual menor. Lo mismo con la elasticidad de la demanda de divisa, en este caso es negativa, porque al devaluar disminuye, al aumentar, al generarse una devaluación, al aumentar el tipo de cambio disminuye la demanda de divisa. La pregunta es, bien, yo te aumento el tipo de cambio, ¿en cuánto va a disminuir esa demanda de divisa? Solo recogemos con la elasticidad de la demanda de divisa, que en este caso es negativa, y si es muy elástica, significa que con pequeñas devaluaciones dejamos rápidamente de consumir productos importados y divisas. Podemos decir, no sé, una devaluación del 5% y disminuimos los viajes al exterior un 20%. Eso sería una función elástica, e inelástica significaría que a pesar de la devaluación no disminuye mucho la demanda de divisas. Bien. A mayor elasticidad de las funciones de oferta y de demanda, es mayor la eficacia de la devaluación para equilibrar aquella cuenta corriente. Que sean inelásticas significa que la oferta monetaria está determinada por otro tipo de componentes y no necesariamente por incentivos económicos derivados directamente del tipo de cambio. Acá juegan muy fuerte las expectativas quizás de tipos de cambio futuros. Uno puede decir, está bien, esta hemos devaluado, pero yo creo que vamos a seguir devaluando, y si creemos eso, entonces la función de oferta se vuelve inelástica, porque nadie quiere aumentar la oferta de dólares, digamos. Y lo mismo con la importación, es decir, con la demanda de divisas. Si nosotros devaluamos, pero son inelásticas las demandas por importaciones, por más que devaluemos, y la expectativa nos dice que todavía sigue siendo relativamente barata la divisa, vamos a seguir importando y vamos a seguir demandando divisas aún con la devaluación. Y en ese caso, cuando estas funciones son inelásticas, pierde eficacia la devaluación. Entonces vamos a generar una devaluación que de todas maneras no nos va a resolver el problema de la cuenta corriente. Bien.
las devaluaciones generalmente no son noticias positivas. ¿Por qué? Porque implican reducción en el nivel de vida de la población. Disminuyen las importaciones, disminuyen los bienes importados, aumenta la inflación interna. No en todos los países es igual, pero un aumento del tipo de cambio va generando presiones inflacionarias por aquellos costos dolarizados y, por ejemplo, se encarecen todas las compras al exterior, incluyendo los viajes internacionales. Entonces hay una situación de reducción en el nivel de vida de la población. Y aquí hay un punto importante: más rápido, más profundo sea el traslado y más rápido de la devaluación, es decir, del precio de la divisa a los que son los precios internos, es decir, que más dolarizados tengamos nosotros los costos de producción o los costos de fijación de precios internos, menor va a ser la eficacia de equilibrar la cuenta corriente. Si hoy mañana nosotros devaluamos 20% y mañana los precios internos nacionales aumentan en la misma cuantía, el tipo de cambio real no se mueve y no vamos a tener entonces incentivos ni a aumentar las exportaciones ni a disminuir las importaciones. Acá tenemos en ejemplo gráfico lo que acabamos de decir. Estas son curvas elásticas, estas son curvas inelásticas. Este es un mercado cambiario elástico y este es un inelástico. Fíjense, dada una determinada devaluación, donde el tipo de cambio sub 0 pasa a tipo de cambio 1, ¿de acuerdo? Perdón, acá debería ser al revés, en realidad estaríamos pasando del 1 al 0, ¿bien? El que dice 0 debe tener 1 y al revés. Bueno, lo vamos a marcar mejor. Este es el punto de inicio, ¿bien? Si en este momento nosotros tenemos exceso de demanda de divisas, y supongamos que tipo de cambio 1 y tipo de cambio 1 en el mercado inelástico sean iguales, con la misma devaluación, es decir, con la misma cuantía devaluatoria, es decir, que pasamos de un tipo de cambio subvaluado a un tipo de cambio mayor, con la misma cuantía en un mercado elástico, somos capaces de cubrir todo este exceso de demanda de divisas, es decir, de hacer todo este ajuste en cuenta corriente, y en un mercado inelástico con la misma devaluación solamente vamos a cubrir esta cuantía de exceso de demanda de divisas, es decir, esta cuantía de desajuste en cuenta corriente. Entonces, fíjense, la idea es que vean que con la misma devaluación, la cantidad de déficit de cuenta corriente que somos capaces de resolver es mucho menor cuando el mercado cambiario es inelástico que cuando es elástico. Si quieren, deberíamos ir más abajo para buscar en el mercado inelástico un desajuste, un exceso de demanda de la misma cuantía que tenemos acá arriba, estaríamos por acá abajo y veríamos que del tipo de cambio que partimos al que tenemos que llegar implica que para iguales excesos de demanda los deberíamos resolver con devaluaciones mucho más fuertes en mercados inelásticos que en mercados elásticos. Bien, es decir, que la misma devaluación corrige menor déficit en cuenta corriente, o al revés, igual déficit se ajusta con una mucho mayor devaluación en los mercados inelásticos que en los mercados elásticos. ¿Qué son los déficits gemelos? Ya lo hemos charlado, o los superávit gemelos. Es cuando al déficit en cuenta corriente le sumamos el déficit fiscal, es decir, que tanto el sector externo como el sector público van en busca de divisas, en realidad van en busca de financiamiento de esos déficits. Cuando el sector fiscal una parte lo puede financiar con moneda nacional, pero muchas veces termina yendo a buscar financiamiento para ese déficit fiscal en el mercado internacional, entonces compite el sector fiscal con el sector público en la búsqueda de divisas que financien los déficits, de manera que se suman los déficits que tenemos ahora que financiar. A mayor grado de inconsistencias
macroeconómica, es decir, mientras más grandes son las inconsistencias macroeconómicas de una economía, menores probabilidades de éxito va a tener una devaluación para corregir los equilibrios de balanza de pago. ¿Qué significa? Que menos va a durar la solución parche de una devaluación si no se corrigen inconsistencias macro que tengan que ver con la estructura del sector externo de ese país y con la estructura del gasto público de ese país. Una devaluación siempre puede acelerar el proceso inflacionario, sobre todo en economías que ya vienen con problemas reiterados y las expectativas incluyen expectativas de devaluación. Esto ayuda a acelerar el proceso inflacionario. Y el riesgo es de caer en lo que sería la aceleración de un ciclo vicioso donde tenemos déficit gemelos, cuenta corriente más fiscal, que me va a llevar a una devaluación, esa devaluación me va a llevar a una inflación, esa inflación me va a llevar a tener presiones al alza de precios y de los salarios, eso me va a llevar, una vez que empiecen a subir los salarios internos, dado que se había estabilizado el tipo de cambio nominal, a una disminución del tipo de cambio real, lo que va a volver a aumentar los déficits en cuenta corriente más fiscal y volvemos a este círculo. Por eso es un ciclo vicioso y esto a medida que pasa el tiempo se repite cada vez más rápido, es decir que la solución devaluatoria cada vez dura menos tiempo. En países entonces con inconsistencias macro y crisis recurrente, la oferta y demanda de divisas son bastante inelásticas y por eso el sendero a los equilibrios, a pesar de algunas devaluaciones que pueden parecer fuertes, no llevan a resolver los resultados deseados. ¿Cómo medimos la apertura de una economía al mundo? Bien, con lo que se denomina el coeficiente de interdependencia, que es la suma de las exportaciones más las importaciones de un país respecto al PBI. Esto nos dice cuál es el peso del sector externo de un país respecto al Producto Bruto de ese país. Mientras este peso, este coeficiente es mayores son las elasticidades de oferta y de demanda, de las funciones, perdón, de oferta por exportaciones y de demanda por importaciones, y entonces mayores son las elasticidades de las funciones de oferta y demanda de divisas. Es decir, mientras más está abierto en términos de peso de su PBI un país al mundo, más fácil es que logremos exportar más o exportar menos, dependiendo para dónde van los ajustes, más fácil es que logremos importar un poco más o un poco menos. Supongamos que tenemos problemas de cuenta corriente y estamos con un coeficiente de interdependencia muy alto, significa que estamos exportando mucho o que estamos importando mucho. Si estamos importando mucho, pues no será demasiado difícil importar un poco menos, y si estamos exportando mucho significa que tenemos una buena posición sobre el mundo y podemos aprovechar eso para exportar más. Que el coeficiente de independencia no sea demasiado alto, supongamos que sea relativamente bajo, significa que exportamos generalmente, puede significar que exportamos pocos y además muy concentrado en algunos sectores, significa que a pesar de que tengamos alguna devaluación es difícil, va a tomar tiempo que otros sectores que no están internacionalizados puedan salir. Es muy pequeño el sector exportable y las importaciones, si ya son pequeñas, si ya habían restricciones, significaría, por ejemplo, que estamos importando bienes de capital, que estamos importando pocos bienes, entonces ajustar sobre algo que ya es chico es mucho más difícil. El financiamiento de los déficits gemelos con entrada de capitales, por decir por cuenta capital, tanto inversión extranjera directa como inversión de cartera, como explicábamos en el caso argentino, lo que me pasado en los años 90, puede con el tiempo demostrarse desestabilizadores. ¿Por qué? Porque si no lo manejamos criteriosamente estaríamos recibiendo deuda, capitales golondrina, capitales que en algún momento vamos a tener que repagar dependiendo del modo en que estén ingresando, y con ese dinero que estamos recibiendo, ese ahorro del resto del mundo que estaríamos recibiendo, lo que estamos haciendo es financiar déficit en cuenta corriente y más déficit público. La pregunta es ¿en qué estamos gastando esos déficits? Supongamos que el déficit público es porque estamos haciendo, no sé, diques, rutas y qué sé yo, bueno, eso va a ayudar a que mañana el país produzca más, perfecto, entonces estamos financiando algo que va a hacer que mañana el PBI sea mayor. O si estamos financiando muchas importaciones en bienes de capital, tecnología, que también nos va a ayudar a que mañana produzcamos y podamos exportar más, es una cosa, pero si lo que estamos importando, es decir, el financiamiento
de déficit gemelo es para gastos corrientes o para importaciones de bienes de consumo que y no, sobre todo no de primera necesidad, pues entonces tarde o temprano vamos a tener que repagar todo eso y no habremos generado condiciones de mayor cantidad de productos, sino habremos generado condiciones para aumentar nuestro PBI, y si no aumentamos nuestro PBI va a ser difícil pagar lo que debemos. Una salida neta de capital, es decir, que cuando de repente por cuenta corriente más cuenta capital, por las dos cuentas empiezan a salir capitales, es decir, que por cuenta corriente tenemos déficit y ahora los capitales ya no entran por cuenta capital, sino que salen del país, eso va a provocar tarde o temprano un aumento del tipo de cambio y o si no, una pérdida de reservas internacionales. En general provoca primero una pérdida de reservas hasta que no hay otra que irnos a la devaluación. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina el mercado cambiario hoy opera con una diversidad de tipos de cambio. Hemos hablado algo del régimen cambiario. Argentina ha tenido por lo menos 7 devaluaciones muy fuertes y muy traumáticas para su población, que hablan de la historia cambiaria de este país, porque los argentinos les gusta tanto el tema de ahorrar en dólares. No que les guste, sino que son lo que se denominan incentivos económicos basados en experiencias ya vividas. ¿Bien? Y además de esas devaluaciones fuertes, hemos tenido recorridos intermedios de depreciaciones y apreciaciones del valor de su moneda. Acá la volatilidad ha sido importante, pero siempre con una tendencia a la suba en el tipo de cambio acompañado de aumentos en los precios, devaluación acompañado de inflación. La estabilidad del tipo de cambio entonces acá no ha sido lo común. Por hoy en Argentina opera lo que se llama un mercado fraccionario, partido. Uno cuando quiere participar del mercado cambiario argentino, pues no hay un mercado. Si bien es cierto que tenemos una cosa que se llama MULC, el mercado único y libre de cambio, la verdad que no es ni único ni libre. Es decir, ¿quién opera hoy en lo que se llama el mercado único y libre de cambio, que es el mercado autorizado, digamos, regulado por el Banco Central? Bien, ahí está el dólar mayorista es donde consiguen los dólares los importadores, donde liquidan los exportadores. Ese es el famoso tipo de cambio oficial. Hoy no está disponible ese para el atesoramiento, digamos, pero en general cuando los minoristas, cuando el cliente final compraba dólares minorista, siempre era un poco más caro que el mayorista. Es básicamente el mismo tipo de cambio, pero el mayorista hay menores spread. Básicamente lo que representa el mayorista es que hay menores spread, es decir, están más cerca las puntas del tipo de cambio vendedor y el tipo de cambio comprador. Ahora tenemos también el dólar ahorro, tarjeta, Netflix, Spotify, como sea, que significa que es lo que nos cuesta cuando compro algo con la tarjeta en el exterior o lo que cuesta el dólar ahorro si es que el banco me lo vende, porque se pueden comprar solamente $200 por mes por persona, pero en las últimas semanas se han estado aumentando las restricciones hasta llegar a hoy. Ayer y hoy con mayores restricciones, donde básicamente la idea es que nadie compre los $200 o muy poca gente. Si quieren después hablamos de esas restricciones. Bien, ese es el dólar minorista vendedor. ¿Por qué? Porque si el dólar minorista, también tenemos el dólar minorista comprador, que aquí no está, que cualquier ciudadano con dólares que quiere vender y se los vende en el MULC, hoy recibe el precio dólar oficial, que se le llama. Bien, en cambio el precio ahorro o lo que nos compra con la tarjeta es el oficial que tenemos acá, que es similar al mayorista, más un impuesto, más una retención impositiva. Hoy ronda los 132, 133 pesos, en cuanto el otro ronda los 80 pesos. Es decir, que si queremos comprar dólares, es muy difícil que nos los vendan, nos cuesta 130 y tantos pesos. Si se los queremos vender, nos los van a pagar $80. Y después están los dólares por exportación, los sectores exportadores que están obligados a liquidar sus dólares cuando ingresan al país al tipo de cambio del mercado oficial, menos la retención que tenga ese sector. Es decir, en realidad el tipo de cambio del dólar es el oficial,
pero como tiene que, dependiendo del sector, 15, 20, 30% de retenciones de esos dólares, pierde esa parte, entonces de alguna manera es como que el valor del dólar que recibe es menor. Bien, este es el dólar más bajo, el que son obligados los exportadores, y los exportadores con mayores retenciones son los más bajos. El producto con mayores retenciones del país hoy es la soja, y ellos reciben entonces un dólar mucho menor que el mayorista. El dólar ahorro tarjeta es mucho mayor que el mayorista, y el dólar minorista vendedor es con la suma de esos dos impuestos, un impuesto más una retención. Entonces tenemos alrededor de 80 pesos, alrededor de 130 y tantos pesos, 80 pesos, y dependiendo del sector puede ser de 50 y tantos pesos hasta no más de 80 si no tuviera ningún tipo de retenciones a las exportaciones. Después está lo que se denomina el dólar MEP o el dólar bolsa. Esta es una operación legal, pero no cuando uno compra dólares por dólar MEP o por dólar contado con liquidación, que es este otro que está acá, son legales, son operaciones legales donde lo que se hace es comprar dólares utilizando instrumentos de la bolsa de valores. En este caso es todo en la bolsa de Buenos Aires, en la Argentina, y en cambio implica un paso por la bolsa en comprar o vender, dependiendo de lo que estemos haciendo, si compramos o vendemos dólares en la bolsa de los Estados Unidos, puede ser alguna otra también. Estos dos dólares básicamente tienen la misma lógica, que es que compramos un instrumento financiero, bonos, que a la vez operan en pesos y en dólares. En este caso sería todo en la bolsa nacional, en este caso sería en la bolsa nacional y en la bolsa del exterior, del extranjero. Acá, con tener una cuenta en un broker local, es decir, en un agente de bolsa, en un agente, en un ALIC que se llama un agente de liquidación y cambio, alcanza. En cambio acá hay que tener una cuenta en el exterior. Bien, ¿qué se hace para comprar dólares? Se van con pesos, se compra el instrumento, en este caso un bono, que me lo venden en pesos, y voy con ese bono y lo vendo, porque el mismo bono cotiza en pesos y en dólares, lo vendo contra dólares y así recibo los dólares. ¿Cuánto me costaron los bonos cuando los compré? ¿Cuánto me dieron por los bonos cuando los vendí? Es el tipo de cambio implícito. Hoy el tipo de cambio implícito en esta operación está por encima de los alrededor de los 140 pesos. El contado con liquidación es lo mismo, nada más que al revés, es decir, no al revés, perdón, sino que la diferencia es que la venta de dólares, si es que estoy comprando, la venta de bonos cotizados en dólares contra dólares, si es que estoy comprando dólares, la hago en una cuenta afuera, por ejemplo en los Estados Unidos. Entonces cumple la doble condición: transformo pesos a dólares y además saco los dólares y los tengo depositados afuera. También los dos sirven para la vuelta, es decir, para vender dólares. Hoy cotizaba alrededor de los 146 pesos. Es decir, yo puedo vender dólares en estos mercados teniendo en este caso una cuenta en un broker nacional y acá una cuenta en el broker nacional más una cuenta en el extranjero. Estos dólares, la regulación que el Banco Central ha hecho sobre ellos hace un tiempo es establecer lo que se denomina un parking. El parking es que en alguna de esas operaciones, no son todos iguales, depende si compramos bonos, si vendemos, si tenemos los precios, si tenemos dólares, lo que queremos hacer. Me obligan a tener los bonos en cartera un determinado tiempo, 7 días, 15 días, y después recién venderlo para terminar la operación. El problema es que en esos días, como yo no lo puedo hacer todo en el instante, todo spot, en el mismo día, le sumo el riesgo de la cotización de los bonos. Puede ser que el dólar me salga más caro si lo estoy comprando, o que lo venda más barato si lo estoy vendiendo, porque en todos los días que yo tengo que esperar el parking, esos bonos que son de nuestro país, que cotizan en pesos y en bolsa, pueden tener una variación de cotización y hacerme perder dinero, que en definitiva sería reducir el valor del dólar si lo estoy vendiendo, o aumentar el valor del dólar si lo estoy comprando. Pero esos son dos mecanismos para comprar o vender dólares, y en este caso además para sacar o traer dinero al país, legales, y que tienen esos valores hoy por hoy. Y después está el dólar libre o el dólar blue. Este es ilegal porque en Argentina está prohibido comprar y vender divisas entre particulares o entre empresas. Es decir, la única manera en que podemos
y que está permitido comprar o vender dólares es yendo a lo que se llama el MULC, el mercado único y libre de cambio, o hacer una de estas operaciones, porque acá forman parte de esto agentes que están regulados por el Banco Central de la República Argentina. Es decir, los brokers son agentes de liquidación y cambio, están autorizados a operar muy restringidamente ahora con dólares, entonces tienen esta operación, está validada. Bien, si bien acá no sacamos ni dólares de la reserva, digamos, porque en estos dos tipos de dólares, cuando usamos los instrumentos de las bolsas, lo que hacemos es encontrar punta. Alguien quiere vender, alguien quiere comprar, se hace vía esos instrumentos, entonces no se le pide dinero a las reservas del gobierno si queremos comprar dólares, ni le vendemos a las reservas internacional del gobierno si lo estamos vendiendo, sino que cambian de mano entre particulares utilizando herramientas de las bolsas de comercio, totalmente legal. Pero no se están vendiendo y comprando dólares entre sí. Al final sí, pero se hace de manera legal. En cambio es ilegal, no está permitido que uno le compre o le venda dólares al vecino, a la vecina, al tío, a la tía o a quien sea. Y hay otras formas de dolarización también. Bueno, acá la inventiva es amplia. Hay una operatoria similar a esto que tiene que ver con las criptomonedas. En vez de bono compramos criptos, ahí le sumamos el riesgo de cotización de las criptos y algunas otras otros riesgos asociados al instrumento en monedas virtuales en sí mismo. Hay gente que cree que comprando inmuebles termina dolarizado, puede ser que sí, puede ser que no, o lo que sea. Hay inventivas para hay algunos instrumentos dólar link que se llaman, donde uno trabaja en pesos, pero en pesos atados a las cotizaciones del dólar. Bueno, todo tiene su riesgo, todos tienen su ABC, pero hoy en Argentina tenemos básicamente un popurrí de dólares. Ejercicio. Vale la pena investigar sobre el mercado cambiario argentino hoy y a un poco su historia. Bien, como dice el poeta, el que no conoce su historia está obligado a repetirla, así que va a hacer cada uno una pequeña investigación virtual en internet de nuestro mercado cambiario hoy y algo de su historia, respondiendo dos preguntas: ¿qué podemos esperar para el futuro inmediato? ¿Qué podemos esperar para el futuro mediato? Pequeño paper de no más de una carilla.